bastante convulsionado hemos tenido los últimos días a propósito de las investigaciones por el secuestro y asesinato del ex militar venezolano, por el retomar la agenda legislativa, proyectos bien relevantes como de inteligencia, todos los que tienen que ver con seguridad. Se renueva la mesa de la Cámara. Hay muchas cosas que vamos a estar conversando junto al diputado y jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buen día, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a propósito de temas administrativos, ya que están de vuelta en el Congreso, ¿qué pasa con la mesa? ¿La va a presidir el Partido Comunista? ¿Eso está firme? Y le pregunto porque además la UDI ha dicho que si ustedes llegan a presidir la mesa, van a congelar todos los proyectos de seguridad. Bueno, lo primero es que hay que recordar que el año pasado existió una reconfiguración del acuerdo administrativo. Nosotros conversamos con las fuerzas políticas del oficialismo y también con otras fuerzas de centro como la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata, que finalmente se integraron a este acuerdo que es de carácter administrativo, no es un acuerdo político. ¿Ya? Entonces, en esa reconfiguración acordamos que el periodo que viene, que inicia a fines de marzo, principios de abril, le corresponde la presidencia a la bancada del Partido Comunista, presidencia que estaría en el contexto de una mesa compartida con tanto los demócratas como la democracia cristiana en las dos vicepresidencias. Ese es el acuerdo y por lo tanto, para nosotros lo importante es que este, este acuerdo, esta conversación sea respetada. Yo tengo confianza en que eso va a ocurrir, en que todos quienes participamos y además quienes suscribieron de puño y letra con sus firmas estos acuerdos van a cumplir con la palabra empeñada, que es un principio muy importante en la política. Y ahora, respecto de las presiones y amenazas de la UDI, bueno, yo creo que acá hay si no es esto, es otra cosa. O sea, en definitiva, cada vez que el Partido Comunista puede ocupar alguna responsabilidad, la derecha, bueno, despierta todo este anticomunismo primario y en este caso amenazando con algo que en realidad perjudica no al Partido Comunista ni al gobierno, sino que perjudica a la ciudadanía. O sea, hoy día se requiere avanzar en materia de seguridad. Hay un fenómeno complejo que es el crimen organizado y por lo tanto creo que la amenaza de congelar proyectos solo perjudica a la gente. Yo más bien llamaría a ser respetuoso con las urgencias que el Ejecutivo pone en los distintos proyectos y también con hacer avanzar aquello que sea más necesario para fortalecer las capacidades policiales y de persecución de este fenómeno tan complejo. Ese acuerdo que usted dice, reclaman desde algunos sectores que al ser modificado no les preguntaron a todos, como por ejemplo el Partido de la Gente, que puede ser decisivo. Dicen, se hizo un cambio, nadie nos preguntó, bueno, y ahora asumen que nosotros tenemos que tomar un compromiso que no tenemos, porque a ellos les iba a tocar la presidencia. Y la verdad es que el Partido de la Gente no fue parte de de este acuerdo. eh, Y también hay que recordar que el Partido de la Gente tampoco cumplió con sus compromisos anteriores y además la realidad política ha cambiado, ya no son los mismos diputados que antes, en el caso del PDG, pero pese a ello, igualmente hay que conversar con el PDG y saber cuál es su posición. Yo hasta ahora no he podido conversar con los diputados del PDG, pero espero que esa conversación se lleve a efecto y saber cuál es su interés y cuál es su mirada respecto a este acuerdo. Pero lo cierto es que nuestra bancada fue relegada de una forma injusta, fue vetada en un periodo anterior y eso se va a corregir ahora. Bueno, ya comenzó a corregirse con la elección de la vicepresidenta Carmen Gersen el periodo pasado y por lo tanto yo creo que ahora va a existir una continuidad que va a significar que nuestra bancada asuma la presidencia de la Cámara. Ya, ¿cuándo se va a saber esto? ¿Ustedes entonces ya están convencidos de que lo más probable es que van a poder presidir? Sí, claro, como digo, acá hay compromisos de por medio, no hay ninguna razón para romper los compromisos adquiridos y esto, bueno, tiene que producirse todo un proceso, esto es un poco alambicado, renuncia a la mesa de la Cámara, luego se vota la renuncia, en otra sesión distinta se vota la presidencia y la vicepresidencia, por lo tanto, este proceso debería principiar a fines de marzo y terminar en las primeras semanas de abril. Ahora mirando la situación del militar venezolano, el ex militar venezolano, lamentablemente asesinado después de ser secuestrado, ¿usted coincide con el presidente de su partido? ¿También cree que en Venezuela no hay una dictadura? A ver, yo creo que hay que situar las cosas en su debido contexto. O sea, primero, acá ha existido, se produjo un crimen horrible, se secuestró a una persona, se le dio muerte, se le intentó desaparecer. Eso fue lo que ocurrió y afortunadamente las policías, el Ministerio Público
han actuado de forma rigurosa y pudieron dar con el cuerpo del infortunado ex militar venezolano. Creo que desde ese punto de vista hay que considerar primero lo siguiente, tanto la derecha como la ultraderecha quisieron instalar una campaña de desinformación, eh, casarse con tesis muy tempranamente, sin ningún antecedente. Intentaron hacer una sesión especial acá en la Cámara de Diputados a mediados de febrero, que nos resultó, no solamente por nosotros, yo quiero decirlo, porque muchas otras bancadas tampoco dieron el acuerdo para que esta se produjera, contra lo que se ha dicho que se ha acusado que fuimos los únicos, pero en realidad, de todos modos, un esfuerzo que es inútil, como aquel que se dio ayer en el Senado, puesto que acá estamos hablando de un crimen, es un hecho policial con características de complejidad y sofisticación que ameritan justamente lo que ha decretado la Fiscalía, que es el secreto de la investigación. Y sin embargo, en ello, aún afortunadamente se han descubierto algunos antecedentes relevantes como la presencia del crimen organizado, del Tren de Aragua, incluso el fiscal nacional ha mencionado que es importante investigar también cuál era la situación del ex militar que fue secuestrado y terriblemente ultimado. Entonces creo que hay varios antecedentes que no se conocen, que forman parte del secreto de la investigación, y nosotros con los parlamentarios no podemos convertirnos en detectives, no podemos convertirnos en sheriff, y estar ejerciendo facultades que realmente no nos son propias, sobre todo si no tenemos ninguna información. Creo que eso es lo más importante. Y en ese contexto, claro, la derecha trató de vincularnos, de vincular al Partido Comunista, en el fondo, hacer una acusación oblicua hacia el partido por sus relaciones con distintos países del mundo, pero creo que hoy día lo relevante no es hacer una evaluación respecto de eh, cuáles o qué características tiene tal o cual sistema político. Creo que, a mi juicio, lo más importante desde el punto de vista lo que requiere la ciudadanía, de la urgencia que estamos enfrentando, es que los estados, sobre todo los estados a nivel latinoamericano, se coordinen y fortalezcan sus relaciones para justamente combatir de forma eficaz el crimen organizado, porque acá estamos hablando de un fenómeno transnacional, son bandas que pasan de una frontera a otra, que tienen recursos, que tienen medios, materiales, logísticos, y eso fue claro con este secuestro y también con otros hechos criminales que han sido cometidos por el Tren de Aragua. Entonces creo que acá más bien se requiere eso, o sea, hacer ese juicio y volver a poner el foco donde la gente lo está demandando, que es el fortalecimiento de las medidas de seguridad, y eso obviamente que exige una mejor coordinación con los estados para saber quién está, quién entra, quién sale de los países. Eso creo que es clave para poder enfrentar este fenómeno. Ya, pero eso no obsta de que Venezuela haya o no una dictadura. Por eso le pregunto qué opina usted, porque eso es uno de los temas que generaron mucha discusión en esta semana. O sea, yo insisto, yo creo que esa discusión, o sea, la evaluación de los sistemas políticos de cada país con los cuales se relaciona Chile, porque tendríamos que hacer un listado interminable, una discusión eterna respecto de, de cuáles son las características, los componentes de cada sistema político. Yo creo que eso, a mi juicio, de alguna forma desvía la atención sobre lo relevante. Creo que no es el foco hoy día, es una cuestión absolutamente colateral, que no tiene pertinencia, y creo que más bien es utilizado para justamente, para lo contrario de lo que se dice. Con esto, ¿a qué me refiero? Que quienes han levantado estos temas, y estas vinculaciones espurias, esta campaña injuriosa, creo que no tienen ningún interés en esclarecer la verdad. Más bien, al contrario, yo creo que todo este esfuerzo de desinformación lo que hace es entorpecer el esclarecimiento de la verdad, y también entorpecer la labor de quienes, los órganos que están mandatados por la Constitución a hacer las investigaciones, que no son ni el Parlamento ni son los partidos políticos, sino que son más bien el Ministerio Público y las policías. Probablemente llegamos a esto por los dichos del presidente Gabriel Boric y en ese mismo contexto, cuando él defendió mucho al Partido Comunista, sus credenciales democráticas. ¿Cómo se entiende que el presidente de su partido, pocos días después, califique a Venezuela como una no dictadura? Porque ahí es donde se generó todo el ruido. Yo realmente no creo que exista una relación directa entre una cosa y la otra. Yo creo que más bien lo que hizo el O sea, presidente pero que Boric. si tienen impecables credenciales democráticas y no son capaces de decir que una dictadura es una dictadura, eso es lo que les critican en el fondo. Mire, yo creo que, a ver, como digo, si hacemos una enumeración, un examen de los vínculos de Chile con los distintos países en el mundo y también las relaciones de los partidos políticos con otros países en el mundo, tendríamos que hacer una discusión eterna e interminable. Podríamos hacer varios seminarios al respecto. Pero lo que dijo el presidente Boric tiene que ver con qué. Tiene que ver con que en la historia del Partido Comunista siempre ha sido un partido que hemos defendido los principios democráticos, que hemos defendido la soberanía nacional,
y eso creo que está acreditado en la historia. Y frente a una campaña, porque es una campaña anticomunista, es decir, a título de escopeta, a título de nada, se intenta vincular a nuestro partido con un hecho policial terrible, ¿ya? Para sacar dividendos políticos fáciles. Y son dividendos políticos que además responden a un accionar de mala clase. Yo creo que en política uno puede tener juicios muy duros con el adversario, juicios muy categóricos, pero lo que a mi juicio no se debe hacer, porque siempre hay un límite ético, es incurrir en la mentira o incurrir en la mala fe. Y acá se actúa de mala fe, no solamente ahora, sino que permanentemente. O sea, usted me Sí, hablaba que eso recién le iba a que, decir, diputado, porque esto no es nuevo. Frente a cualquier conflicto, cualquier cosa de lo que sea, siempre se vuelve a poner sobre la mesa el apoyo al Partido Comunista a Cuba o a otras dictaduras. Entonces, probablemente el caso del ex militar venezolano puede ser una excusa, una más, para que no sean capaces de condenar una dictadura. Puede ser por ahí. bueno, yo creo que siempre, a ver, siempre han aparecido excusas de todo tipo para acusar al Partido Comunista de lo que sea. Y la verdad es que, por eso que insisto que lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric, que es muy valorable, el presidente Gabriel Boric, que además estuvo con nosotros en la fiesta de los abrazos en su inauguración, creo que el respaldo que le ha dado tiene que ver con dar cuenta de un hecho que es indesmentible, que es categórico y que tiene que ver con con nuestro comportamiento como partido que siempre en todas circunstancias, ha defendido la democracia, ha defendido los derechos humanos y por lo tanto yo me quedaría con ese elemento. Y como digo, acá esta campaña, claro, si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa. En definitiva, que acá hay un contexto donde se acerca una elección de una mesa de la Cámara de Diputados, donde hay un compromiso para que el Partido Comunista asuma esa conducción y si no hubiera existido este lamentable hecho, este desgraciado hecho con el ex militar venezolano, cualquier cosa hubiera ocurrido. En el pasado ya sabemos que siempre se ha levantado otro tipo de razones o motivos, pero en el fondo acá existe una fijación que es bastante irracional y también muy primaria desde el punto de vista del debate político, de la perspectiva histórica, para impedir o para torpedear que nuestro partido, que tiene una representación parlamentaria importante, que tiene incidencia, el movimiento social, tenga o asuma responsabilidades en el Estado. Diputado, también se generó un pequeño revuelo. Entre tantas crisis van pasando las cosas atrás, pero usted afirmaba que la agenda de reformas ha ido muy lento porque han bajado considerablemente las manifestaciones en la calle. ¿Se malinterpretaron sus dichos o es lo que quiso decir o cómo se tomó? Que algunos lo vieron incluso como una amenaza de decir, bueno, hay que salir a la calle para presionar que se apruebe la reforma. No, o sea, yo creo que lo que quise decir es lo que dije, lo ratifico. Yo creo que cuando uno hace a ver, un examen del periodo, de este periodo de gobierno o de otros periodos, hay que fijarse en varios elementos. Un elemento o un factor, un escenario importante es la política en el Parlamento, en el gobierno, que son finalmente los entes que toman decisiones de acuerdo a lo que está en la Constitución y las leyes. Eh, Acá nosotros tomamos decisiones todos los días, tomamos decisiones en la Cámara aprobando o rechazando leyes. Pero también hay otro componente que es propio de la democracia. La libertad de expresión, el derecho de reunión son elementos esenciales de la democracia y desde ese punto de vista la sociedad tiene derecho a organizarse, a articularse, a levantar demandas y a mi juicio eso también es algo que contribuye. Quiero poner un ejemplo bien claro. El caso de la educación superior. Hoy día muchos hijos de trabajadores, el hijo de una cajera del supermercado, que antes no podía ir a la universidad, hoy día sí puede hacerlo y puede hacerlo porque existe la gratuidad en la educación superior, que fue una conquista del movimiento social, una conquista del movimiento estudiantil que levantó esta demanda, que se movilizó y que eso se tradujo en una respuesta institucional. ¿Por qué? Porque quedó plasmado en una ley. Yo creo que eso cambió la agenda política en su momento y hoy día tiene una expresión concreta en la vida cotidiana y en la proyección de muchas personas. Entonces creo que ese es el punto del debate. Y creo que, a mi juicio, la falta de la menor intensidad, porque ha existido una menor intensidad, es un hecho de la causa, de la movilización, de la organización en sociedad, eso por supuesto que también ha debilitado la presencia de muchas ideas de cambio y transformación en el debate político. Y el caso de las pensiones es evidente. Obviamente que con una mayor movilización esto pudo haber avanzado de otra forma o pudiera estar avanzando de forma más rápida. Entonces creo que no estoy diciendo nada extraño, ni nada tampoco, ni nada negativo, sino que solamente estoy haciendo una constatación histórica y también en el fondo una invitación a reflexionar también que lo que se requiere es mayor articulación e involucramiento de la sociedad en los cambios que están postergados por tan largo tiempo. Pero, usted lo mencionó al pasar, pero profundicemos un poquito más en eso. ¿Cómo definiría usted los 2 primeros años del gobierno? Estamos a solo un par de días de que se cumplan estos 2 años. Bueno, primero que el gobierno del presidente Boric ha enfrentado un escenario
muy complejo, una oposición que ha sido obstruccionista desde el día uno. Aquí no existió lo que habitualmente se llama como luna de miel de los gobiernos, nada de eso. O sea, al día siguiente ya la oposición está torpedeando y criticando de forma muy dura y muy ácida al gobierno. Entonces creo que eso es un factor importante. Y lo segundo es que también en el Parlamento enfrentamos una distribución de fuerzas que ha sido desventajosa. Hay una gran fragmentación también, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha impedido o ha dificultado mucho llegar a acuerdos que beneficien a la población. No hay que perder de vista que acá lo que estamos haciendo en el Parlamento y en el gobierno es que estamos buscando cambios para mejorar la vida de las personas. Y eso, al parecer, la derecha no lo considera así. Y más bien pretende por la vía de boicotear un gobierno, en el fondo lo que hace es negarle la sal y el agua a las personas. Pensemos que cada mes que pasa, que no se aprueba la reforma de las pensiones, los jubilados están recibiendo pensiones miserables gracias a un sistema de AFP que ha sido un tremendo negocio financiero que ha causado mucho daño a miles y miles de chilenos. Entonces creo Sí, que, pero la oposición puede decir exactamente lo mismo de ustedes, ustedes todos, en el fondo, cuando eran oposición, que les negaron toda la sal y el agua, todos los proyectos que habrán aprobado, o muchos proyectos que habrán aprobado, por ejemplo, en materia de seguridad, son lo mismo, modificados, pero que rechazaron en el gobierno anterior. O sea, no se repite la misma dinámica, en el fondo, de culpar a la vereda al frente, pero algo se estará haciendo mal dentro del gobierno, así como también en el gobierno pasado. no, o sea, yo creo que hay que juzgar las cosas en su mérito. Y si uno observa las dos grandes reformas que el gobierno ha presentado, que es la reforma tributaria, fue rechazada el año pasado en general, y la reforma de las pensiones, vemos que hay un comportamiento que es obstruccionista y que no viene de la nada. Por eso que creo que es importante también acá dar un debate más sincero desde el punto de vista político, cultural, incluso ideológico, porque la derecha no se ha inhibido, la derecha no se ha inhibido nada para defender los intereses y el patrimonio de los grandes grupos económicos, y ellos también hacen política fuera de las instituciones. Pensemos que la derecha hoy día está haciendo política, por ejemplo, cuando en conjunto con la AFP se hace una campaña multimillonaria para defender un sistema que ha fracasado y que ha condenado a la miseria y la pobreza a millones de personas. Entonces, en definitiva, creo que falta un poco transparentar el debate y a mi juicio lo que sí, y lo haría como un punto crítico, es que dos cosas. Primero, hay que confiar más, a mi juicio, en esta segunda parte del gobierno, confiar también en la organización de la sociedad, en el movimiento social. En el fondo, una mayor interlocución también se requiere, pero también se requiere un mayor recuperar un relato y con mucha más fuerza, el relato de cambio y transformación. Yo creo que esto no, obviamente no es solo gestión, esto tiene que ver con ideas que se plasman en el debate político y a mi juicio sí ha faltado más fuerza y espero que en este periodo se le dé más fuerza a estas ideas que sustentan el gobierno y sustentan su programa. Francisco Vidal decía algo de eso, que había que salir al pizarrón, hacer cadenas nacionales, explicar más los beneficios, o supuestos beneficios que tendrían las reformas del gobierno. Incluso fue más allá, decía que había que poner a algún parlamentario de la oposición contra la ciudadanía. O sea, más que contra la ciudadanía, yo creo que ellos mismos se ponen contra la ciudadanía. Solamente ayer, votamos una ley acá en la Cámara, ley de incendios, y lo que hizo la oposición, en gran parte, fue votar en contra artículos que, por ejemplo, promovían, más bien, promueven la creación de cortafuegos o zonas de mitigación, porque les interesaba mucho más que se les pagara a los propietarios de los predios. Entonces, ellos mismos se ponen frente a la ciudadanía, y yo creo que están haciendo un cálculo errado. Creo, a mi juicio, la derecha no ha tomado en cuenta que además este es un año electoral y a la gente no le va a dar lo mismo votar por un candidato a alcalde, gobernador, que respalde esta posición obstruccionista que ha impedido que las personas, por ejemplo, le suban las pensiones. Yo creo que eso puede ser un boomerang, porque en definitiva, por defender ciegamente una ideología o el interés de algunos grupos empresariales, con los cuales tienen mucha relación y muchos vínculos, creo que eso les puede jugar en contra a la hora de llegar a la gente y obtener un resultado electoral que les satisfaga. Entonces creo que están jugando un poco con fuego. Creo que si mantienen esta actitud obstruccionista de boicot, puede tener un costo importante, pero sobre todo creo que el costo mayor es para la gente. Acá en el fondo se está postergando a las personas y creo que eso es incorrecto desde el punto de vista incluso ético y moral. Que yo me atrevería también a hacer ese juicio. Diputado, una última cosa a propósito de las elecciones municipales. ¿Qué tan importante para usted en la comuna de Santiago? ¿Qué significaría eventualmente para el Partido Comunista una derrota del alcalde Gracie Hasler? Bueno, para nosotros es muy importante que en general en estas elecciones municipales lleguemos a un acuerdo que se está gestando entre todo el oficialismo y también otras fuerzas como la democracia cristiana, es decir, hace falta que tengamos candidatos únicos de alcaldes y a gobernadores en todo Chile para efecto no solamente de impedir que llegue la derecha, que también ha demostrado prácticas repetidas de corrupción,
sino que más bien para tener gobiernos de coalición en las distintas comunas que tengan un enfoque de derechos para las personas. Y desde luego que Santiago es una comuna muy importante, la alcaldesa de así, Hasler, ha tenido una muy buena gestión, ha desplegado una muy buena gestión, y nuestra expectativa es que ella sea la carta del oficialismo, pues es la mejor carta sin duda, y que sea reelecta. Hay un tema todavía en desarrollo ahí a propósito de las primarias que vienen pronto. ¿Lo ven cerca? Porque todavía no se ha definido. Algunos habrían pensado que el que tiene mantiene ya fuera más claro, más nítido, con más anticipación. Bueno, eso forma parte de lo que están hoy día conversando las directivas de los partidos. Ahí radica la definición y radican cuáles van a ser los puntos de acuerdo, pero lo importante es que tengamos propuestas y cartas para las alcaldías que tengan la potencia suficiente para poder derrotar a las fuerzas conservadoras que han instalado en muchas comunas una herencia y un legado de corrupción. Yo soy diputado por la región de Valparaíso y acá vemos también cómo el daño que se le produjo, por ejemplo, a una comuna como Viña del Mar, ahora en el Algarrobo, y bueno, otras comunas más de Chile donde la derecha ha liderado y que ha incurrido en estas prácticas bajo esquemas, algunos muy simples y otros muy sofisticados, como lo que se hizo en Vitacura, por ejemplo. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Buen día. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.